Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. El Señor nos habla de que hay una enemistad natural de nuestra mente y de nuestro corazón, de nuestros afectos, hacia la verdad del Evangelio. Es una forma de ateísmo, es una forma de vivir sin Dios, simplemente ignorando su voluntad, simplemente no haciendo caso ni preocupándonos de lo que su palabra enseña. Y existe esta enemistad espiritual, esta enemistad en nuestra mente por naturaleza. Por eso la palabra de Dios es muy clara en este sentido, que nuestra mente puede aceptar cualquier verdad natural, científica, matemática, física, de lo que fuera, incluso filosófica, pero no somos capaces de aceptar la verdad del Evangelio, porque las verdades de Dios son como antinaturales. Cuanto más divino es el objeto que de nuestra meditación, más reacios somos a aceptarlo, porque existe en nuestra propia naturaleza un mecanismo de supresión de la verdad de Dios. Podemos aceptar incluso burdas mentiras, bulos y todo tipo de rumores y a veces de supersticiones ridículas. Y podemos aceptar todo eso como verdad. Hay gente que cree en cosas supersticiosas como el... eh, bueno, hay muchos, ¿no? Pero estaba pensando ahora mismo en el horóscopo, en las supersticiones de objetos que dan mala suerte o de animales, etcétera. Y sin embargo, cuando se presenta la verdad del Evangelio, pues eso parece increíble, parece absurdo, parece irracional. Y es que consideramos la verdad del Evangelio como un enemigo de nuestras propias almas, siendo cuando no estamos regenerados por el Espíritu de Dios. Lo consideramos, como alguien dijo, como si fuese un policía que nos arresta o que nos multa, como si fuese un mendigo inoportuno que llega a molestarnos cuando estamos haciendo algo que nos agrada. Simplemente lo consideramos como algo desechable, como algo que no se debe considerar, porque esas verdades nos afectan, nos denuncian, y por lo tanto nos pasa como a ese animal, que esos animales nocturnos que simplemente odian la luz y se esconden en cuevas para que la luz no les moleste. Y así sucede constantemente que la verdad de Dios molesta a las personas, no quieren saber de ella. Nosotros mismos, antes de ser del Señor, era esa nuestra actitud, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Si eres cristiano ahora, ¿cómo te parecía la verdad del Evangelio? Pues te parecía irrelevante, te parecía molesta, te parecía algo fuera de lugar o algo obsoleto, antiguo, que no tiene que ver con la vida cotidiana. Y esto es así, porque hay una reacción de nuestro sentido pecador, de nuestro yo pecador, de nuestra naturaleza pecaminosa hacia la verdad del Evangelio, porque el Evangelio denuncia nuestra maldad, hace ver nuestros vacíos. El Evangelio nos revela la gran enfermedad espiritual que tenemos y nos muestra que realmente en nuestra vida hay podredumbre, hay en nuestra vida miseria, hay soledad y odio y otras muchas cosas que queremos ocultar y que el Evangelio saca a la luz. Y por eso los que viven en tinieblas no vienen a la luz porque sus obras son malas. Así lo dice también el Señor. El efecto revelador del Evangelio no nos gusta en absoluto porque nos hace ver aquellas cosas que no queremos ver de nuestra propia naturaleza. Eso queda muy claro por la palabra de Dios. Y eso produce pues ese sentido de hipocresía, de ponernos un disfraz para ignorar todas aquellas cosas que el Evangelio saca a la luz. Y también de querer pues actuar a veces con motivos ocultos, pero para acallar nuestra conciencia, usar distintos mecanismos con el fin de que el Evangelio no nos moleste, con el fin de que Dios no sea un aguafiestas que viene, digamos,
a traer problemas, inestabilidad o inquietud en nuestros corazones. Queremos simplemente seguir nuestra propia vida ignorando y echando nuestras espaldas, como hemos leído lo que la palabra de Dios nos dice. Esto es algo tan habitual porque nos pasa como aquellos, como hemos comentado, aquellos animales que odian la luz porque son simplemente seres nocturnos, seres en tinieblas. Y así, por desgracia, sucede cuando alguien no tiene a Jesucristo, que ama más las tinieblas que la luz. De hecho, la Biblia dice que son hijos de las tinieblas, que caminan en las tinieblas y que por eso constantemente tropiezan. Por eso la verdad de Dios no es popular. Cualquier cosa que no sea el Evangelio puro de Jesucristo tiene aceptación. Hasta ideas tan absurdas como que la Tierra es plana o que, no sé, tantas ideas que se ven tanto por Internet, que son realmente absurdas, ridículas, pero que hay todo tipo de personas que las siguen y las creen. Sin embargo, cuando el Evangelio es predicado en toda su pureza, pues entonces esto se produce una reacción. Y esto hace que tantas iglesias y religiones no tengan el Evangelio, no solamente porque no lo conocen, pero que si aún lo conocieran, estarían dispuestos rápidamente a cambiarlo, porque es algo impopular, es algo que tiene que ver con la denuncia de mi vida de hipocresía, de todos los secretos e ídolos de mi corazón. Y esto no es agradable, esto no lo queremos. Queremos que Dios simplemente nos bendiga, nos acaricie y nos dé todo lo que le pedimos, o casi todo, pero que no rija ni corrija nuestras vidas. Esto es realmente lo que dice el apóstol Pablo cuando los hombres, conociendo la verdad de Dios, prefirieron la mentira. Cuando los hombres, dice, ignoraron a Dios y no quisieron tener en cuenta a Dios. Y Dios, por lo tanto, los entregó a la ruina espiritual. Hay una gran verdad aquí y es que el Evangelio es poder y el Evangelio nos hace ver nuestra verdadera condición espiritual, nuestra falsa religión de tantas personas que simplemente están siguiendo una moral religiosa pero no lo hacen por amor a Dios, sino simplemente por amor a sí mismos, forzados por sus propias conciencias para quedar bien con los demás y simplemente practicando la religiosidad o la espiritualidad para callar sus conciencias atormentadas o para impresionar a alguien en el escaparate de su propia vida de cara afuera, pero olvidando la trastienda terrible de sus propios corazones entenebrecidos. Así, por desgracia, sucede cada día. Así tantos que siguen a Dios, dicen, pero le entregan simplemente las obras de Dios, las obras de su tiempo, mejor dicho, se la entregan a Dios solo para cumplir con el expediente, solo para hacer los deberes religiosos y quedarse así, pero mientras tanto, quedarse satisfechos en su propia carnalidad, pero mientras tanto tener un corazón igualmente duro y frío como un bloque de hielo y estando fuera de la relación con Dios, fuera de la oración verdadera, en una fatiga espiritual, en un hastío que era exactamente el pecado que les pasaba a aquellos hombres a los que escribe el profeta Malaquías, que sí cumplían formalmente con la religiosidad, pero que con los mandamientos de Dios formales, digamos, de cara afuera, pero por dentro ellos decían, qué fastidio es esto, ya estamos cansados de esto, en verdad no queremos estar aquí, ojalá se acabe pronto esto para seguir con nuestros propios vicios, para seguir con nuestras propias vidas pecaminosas, ignorando a Dios y haciendo simplemente nuestra propia voluntad, contradiciendo lo que Dios dice, porque estamos cansados de Él. Y así siguen ignorando a Dios y el Evangelio es como esa carta que nunca recibe respuesta, esa carta que nadie nunca lee. Recuerdo una película en la que sucedía esto, que una persona escribió a otra que estaba enfadada muchas cartas pidiendo perdón, pidiendo la manera de tener relación, pero esa persona ni siquiera las abrió jamás. Y así pasa, Dios nos ofrece la reconciliación, Dios nos ofrece el perdón que nosotros necesitamos con toda urgencia,
pero sus mensajes, el mensaje del Evangelio queda como una carta lacrada que nadie abre, que nadie lee, que nadie considera, ni siquiera para ver qué es lo que realmente Dios dice. Y quien abre esa carta, ni siquiera se molesta en responder a ella. Qué terrible es esto. Ahí donde se ve la gran maldad de nuestros pecados. ¿Y entonces qué hacer? Pues al ver nuestra condición pecaminosa solamente podemos hacer algo, y es pedir a Dios misericordia para que abra los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón y quite la ceguera espiritual, porque al ver claramente la condición de nuestras almas, de nuestra vida, de nuestros corazones, de nuestras conciencias totalmente drogadas por el pecado y bajo el dominio del pecado, necesitamos una liberación que solo Cristo nos puede dar. Y él dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo es el que queda para siempre. Y Cristo es el único que puede sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su reino. El único que puede darnos la gracia de ver nuestra condición pecadora, por medio del Espíritu Santo ser convencidos de nuestro pecado y ser llevados de la mano a la luz del mundo, para que así nunca más caminemos en tinieblas. Vamos a orar. Señor, gracias Cristo, gracias porque tú eres la luz del mundo y el que te sigue no andará en tinieblas. Una vez que tú descubres nuestra maldad, no es para otra cosa, sino para llevarnos rápidamente a aquel que limpia nuestras maldades, que acaba con nuestra hipocresía y que nos revela su amor y su luz. Tú eres, Señor, la luz del mundo. Tú eres, Señor, aquel que hace que nuestras tinieblas desaparezcan para siempre. Danos la luz para entender más nuestra propia condición y situación, e ilumina también a tantos que caminan hoy echando tu palabra a sus espaldas, ignorando tu ley, pero que tanto te necesitan. Te pedimos estos favores en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hasta el próximo día.